Escuchamos al gran Roy Orbison y este clásico de clásicos llamado Pretty Woman. Resulta que hoy estrenamos sección con Liliana Gutiérrez. Ustedes ya verán qué sección tan sabrosa nos tiene preparada. Nuestra nueva sección de música, ella la va a presentar. Y bueno, pues esto es con referencia al tema femenino, que hoy es alrededor del cual va a girar precisamente la presentación de la sección de Liliana. Y por eso escuchamos Pretty Woman, una gran oda a la mujer de tantas y tantas que se han hecho en la música. Y quiero darle la bienvenida a nuestro titular de matemáticas para llevar, el matemático Rogelio Fernández. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Bien, Ulises, ¿cómo estás tú? Buenas noches a todos. Sí, muy buenas noches y pues adelante con el tema. Buenas noches. Sí, bueno, hoy vamos a hablar de otro número muy importante. La última ocasión hablamos del número que podríamos decir que es un número muy sofisticado en las matemáticas. Si recuerdan ustedes, la definición era bastante complicada. En este caso vamos a hablar de un número también muy importante, que sobre todo tiene su importancia a nivel estético, a nivel artístico, y es el número phi. Phi como la letra griega phi. Probablemente se le llame, se haya escogido la letra phi porque tiene que ver con los números de Fibonacci, entonces tal vez por ahí esté Ujú. la razón por la cual se escogió esta letra griega. Bueno, primero vamos a ubicarnos. Un rectángulo, todo el mundo sabe que es un rectángulo, es un cuadrilátero donde los cuatro ángulos son ángulos rectos. En particular, un cuadrado es un tipo de rectángulo donde los cuatro lados son iguales, pero en general los rectángulos tienen un par de lados cortos y otro par de lados largos, ¿de acuerdo? Entonces, el número phi también se llama número áureo y tiene que ver con el rectángulo áureo, que es un rectángulo muy, muy especial. Vamos a ver la primera imagen, que es la imagen de la famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci o la Gioconda. Aquí ustedes pueden ver un acercamiento a la cara de la Mona Lisa y pueden ver de qué manera interviene el rectángulo áureo, que son, digamos, es el rectángulo que está abarcando la cara de la Mona Lisa, pero también adentro de la cara en los lugares donde se ubican las cejas, los ojos, la nariz, etcétera, hay otros rectángulos áureos. Estos rectángulos áureos incluso aparecen, bueno, aparecen desde la época de la Grecia antigua. Si ustedes analizan el Partenón también, por ahí aparecen muchos rectángulos áureos y a partir de ahí en muchas obras de arte, por ejemplo, en las meninas, en obras arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, aparece este rectángulo áureo. Incluso en la modernidad, pues es el rectángulo que forman las tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué tiene este rectángulo de especial, de particular? Tiene una razón estética, por alguna situación, se le ha elegido como el rectángulo perfecto a nivel estético. Entonces, matemáticamente, ¿qué es el rectángulo áureo? Bueno, eh, vamos a pasar a la siguiente imagen y entonces ahí vamos a entender cuál es la definición matemática de este rectángulo. Bueno, en el caso de cualquier rectángulo, aunque sea más alargado o menos alargado, siempre pueden tratar de encajar adentro un cuadrado. Por ejemplo, aquí en la segunda figura se está encajando el cuadrado azul. Entiéndase lo que quiere decir encajar, ¿no? Es decir, se abarca una parte del rectángulo, pero que esté perfectamente metido, encajado, ese cuadrado. Bueno, si el rectángulo original es muy largo, a la hora que ustedes encajen el cuadrado, lo que les sobre va a ser otro rectángulo. Pero ese otro rectángulo pues va a tener otras proporciones del original. Bueno, en esta segunda imagen estamos viendo una situación súper especial, que es que cuando ustedes encajan ese cuadrado, que en este caso está pintado de azul, lo que queda es otro rectángulo que tiene exactamente las mismas proporciones del rectángulo original. Claro que para que eso suceda, si el rectángulo original es horizontal, vamos a decir entre comillas, eso quiere decir que el lado largo es horizontal y el lado corto es vertical. Entonces, en ese caso, si el rectángulo es áureo, el rectángulo que sobra después de encajar el cuadrado, es decir, en la figura el que está pintado en rosa, va a salir vertical.
¿de acuerdo? Necesariamente tiene que pasar eso. Bueno, esa es la definición matemática de rectángulo áureo. Es un rectángulo muy especial. En la figura entonces estamos poniendo ciertas letras a los lados. Estamos llamando el A como el lado del cuadrado que está encajado. ¿Sí? De tal manera que A, si ustedes ven el rectángulo rosita, A es el lado mayor del rectángulo rosa y B es el lado más corto del rectángulo rosa. Entonces, matemáticamente tenemos que plantear la situación de que la proporción de los lados en el rectángulo grande es exactamente la misma que la proporción de los lados en el rectángulo rosa. Entonces, ¿eso cómo se dice? Bueno, se dice con matemáticamente, algebraicamente, con una fracción, es decir, la división entre A más B y A, que es el lado largo y el lado corto del rectángulo grande, debe ser la misma que A sobre B, que son lado largo y lado corto del rectángulo chico. Pasamos a la siguiente imagen y ahí es donde ya tenemos la ecuación que se va a deducir. El primer renglón, ustedes vamos a ver un poco de álgebra elemental tipo Baldor, si ustedes se acuerdan de ese famoso libro, ahí está planteada en el primer renglón lo que dije anteriormente, A más B sobre A igual a sobre B. Bueno, A sobre B va a ser el número áureo, va a ser, esta es la letra griega phi, es la proporción entre el lado mayor y el lado menor. Entonces, si ustedes dividen entre B toda la ecuación, numerador y denominador, entonces les queda la ecuación de abajo donde le estamos llamando X, estamos renombrando con esta variable X precisamente a sobre B. Entonces, dividen entre B, numerador y denominador, y les queda la ecuación que está abajo, X más 1 sobre X igual a X sobre 1. ¿Para qué hicimos ese cambio? Bueno, para que quede como incógnita, como variable, la X como incógnita, que representa precisamente al número áureo. ¿Ok? Es X más 1 sobre X igual a X sobre 1. Entonces, de ahí vamos a pasar algebraicamente a una ecuación de segundo grado. En el tercer renglón, al final de la igualdad, dice igual a cero y es una ecuación de segundo grado, x cuadrada menos x menos 1 igual a cero, a la cual se puede aplicar la famosa fórmula que llaman chicharronera, ¿verdad? Que es la que está justamente en el renglón de hasta abajo. Menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Se aplica esta fórmula a la ecuación x cuadrada menos x menos 1 y se obtienen dos soluciones, x1 y x2. Una es positiva y otra es negativa. La positiva está aproximada con esto que está con un rectángulo, adentro de un rectángulo rojo, que es 1.61803. Eso es apenas una aproximación. El número exacto es 1 más raíz de 5 sobre 2. Y ese es precisamente el número phi, el número áureo. Entonces, en la última figura que vamos a ver, en la última figura, estamos viendo otra situación donde el número áureo aparece, que es en un pentágono. Fíjense, allí en el pentágono tenemos los lados del pentágono, que son 5, y tenemos las diagonales que forman esta estrella de 5 puntas. Ajá. Todo esto, pues lo estudiaron los griegos antiguos desde Pitágoras. Entonces, si analizamos la longitud de la diagonal, es decir, una de las líneas que forma la estrella de 5 puntas, con la longitud de uno de los lados del pentágono, que es más corto, esa proporción, esa división es exactamente el número phi que aquí aparece en la figura. Precisamente es 1 más raíz de 5 sobre 2 y abajo vuelve a aparecer la aproximación decimal. Se ponen puntos suspensivos porque es infinita su representación decimal. Es un número que se llama irracional. Y así como estamos viendo este ejemplo del pentágono, pues hay muchísimos lugares donde aparece este número, el número phi, que es otro de los números muy famosos en matemáticas. Pues es verdaderamente fascinante. Buenas noches, ¿cómo estás, Buenas Rogelio? noches, Raúl. Bien, bien, gracias. Mira, yo entiendo que el número áureo, por otra parte, lo encuentra uno de manera muy espontánea en diversos elementos de la naturaleza, ¿no? En rizomas, en nervaduras de árboles, flores, en el mismo cuerpo humano y en los cuerpos de otros animales e insectos, etcétera, ¿no? Y entonces,
Yo me preguntaba, porque muchas veces se confunde también con las razones de Fibonacci o con las proporciones de Fibonacci, que es que cada término o cada número es la suma de los dos subsecuentes, ¿no? Entiendo esto, ¿no? Pero este número en particular a mí me genera alguna curiosidad, qué tan vinculado está con el tema de los fractales. No sé si hay alguna relación entre los fractales y el número áureo, en donde se ha descubierto que el fractal obedece aparentemente a formas muy caóticas, pero también a formas muy proporcionadas y muchas de ellas corresponden con este 1. Que es 1.618, ¿no? El número, una proporción del número, ¿no? Así es. Bueno, mira, el hablar del número áureo es hablar un poco de matemáticas discretas, es decir, estás hablando de rectángulos muy definidos donde están involucrados dos cantidades. Hablar de los números de Fibonacci también estás hablando de un número que se obtiene como la suma de otros dos, pero hablar de un fractal ya estás pasando como al universo de lo continuo, ¿verdad? Es decir, pasamos de lo discreto a lo continuo, que también hemos hablado en algunas ocasiones anteriores de eso. Probablemente sí hay una relación. Yo no soy especialista en sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales y fractales, pero siempre hay puentes entre el mundo discreto, es decir, el mundo de los números perfectamente diferenciados, finitos, o que pueden ser infinitos, pero son diferenciados, y por otro lado, el mundo de lo continuo, que tenés en los fractales. Pero donde sí hay una relación muy estrecha es con los números de Fibonacci que tú mencionaste, Ujú, porque en ujú. esta secuencia de Fibonacci, es cierto, después lo veremos, probablemente sea nuestro siguiente tema, pero por lo pronto adelantamos el hecho de que si tú divides un número de Fibonacci entre el anterior, no es exactamente el número phi, pero cada vez se va acercando al número phi. Esa es la relación que existe entre Fibonacci y el número phi. Ok, Ok. pues muchas gracias, Rogelio, por habernos adentrado otra vez en el mundo de las matemáticas y sobre todo con este tema importantísimo, como dice Raúl, tanto para el arte como para las matemáticas que se encuentran en el resto de la naturaleza. Buenas noches, Rogelio, muchas gracias. Buenas noches, que estén bien, nos vemos en la próxima. Ok, entonces Hasta luego, buenas noches. nos debes el tema de Fibonacci y bueno, pues vámonos a música nuevamente.